Y ahora vamos a ver dos maneras de contar el cuento, ¿no? La primera es, le agradecemos mucho a Miguel Almunia Candela, pasa por favor, que es de la Universidad CUNEF, pero aquí está como miembro de la red de investigadores del CENFI, que es el grupo de científicos y expertos con el cual trabaja el Ministerio, ¿vale? Yo me voy a poner un costadito y te voy a dar a ti el... Muchas gracias, Graciela, por la presentación. Buenos días a todos. Soy Miguel Almunia, profesor, como ha dicho Graciela, en CUNEF Universidad. Soy economista y he estado colaborando directamente con el Ministerio y en muchas reuniones también con el equipo de RedLab en el diseño y, sobre todo, en la evaluación. Y voy a resumir un poco cuáles han sido los resultados que hemos encontrado de esta evaluación experimental del proyecto. En primer lugar, aclarar qué entendemos por medir el impacto. Ya ha presentado María los tres grupos que tenemos, el grupo de control, el tratamiento 1 y el tratamiento 2. Lo que vamos a hacer para medir el impacto es, una vez que ha terminado la intervención, comparar en los indicadores que nos interesan el nivel medio entre el grupo T2 y el control, el grupo T1 y el control, e incluso podemos comparar los dos grupos de tratamiento entre sí. Y tenemos la información de dos encuestas, una que se hizo justo al finalizar la intervención y otra que se hizo 6 meses después, a la que me voy a referir como el medio plazo, que es dentro de los plazos que teníamos, que son un poco ajustados para que el Ministerio pueda enviar su informe a la Comisión Europea, dejar un periodo de tiempo para que la formación tenga sus efectos y entender si los efectos se mantienen en el tiempo. ¿Cuáles son los 5 indicadores en los que me voy a centrar? En primer lugar, las competencias digitales, que en la encuesta se tratan de cuantificar a través de preguntas sobre el uso de móviles, manejo de programas como Word, Excel, correo electrónico, WhatsApp y el uso de servicios de la Administración Pública a través de Internet. La búsqueda de empleo es un segundo indicador. Se pregunta a las personas participantes por el uso de portales online, el Servicio Canario de Empleo y otras actividades de búsqueda. La empleabilidad, hay una autoevaluación de la facilidad o dificultad de encontrar empleo. Se les pregunta también a las personas participantes si tienen un currículum vitae, si está en formato electrónico y si el contenido refleja sus habilidades. ¿De acuerdo? Y esto, lo bueno es que tenemos la pregunta antes de hacer la intervención, después y a los 6 meses, con lo cual podemos ver la evolución de estas variables. Estos 3 indicadores, lo que hemos hecho en nuestra evaluación es agrupar la respuesta a varias preguntas y crear un índice compuesto, ponerle un número, como son muchas veces respuestas cualitativas de sí o no, y ahora voy a explicar cómo vamos a interpretar esos índices. Por lo que entiendo, en la presentación posterior vamos a ver una evaluación más desagregada. En mi caso van a estar agregados en esos 3 conceptos. Y luego tenemos 2 variables que son muy fáciles de interpretar. Una variable de empleo, que simplemente tiene valor 1 si la persona está trabajando y 0 si no trabaja. Sabemos que al principio había un porcentaje muy bajo de personas que trabajaban y vamos a ver si hay un impacto en esta variable. Y, por último, la satisfacción vital. Se les hace esta pregunta, que es difícil de contestar, que evalúen su satisfacción vital entre 1 y 5, siendo 1 muy poca y 5 mucha. Y aquí vamos a tratar de evaluar una especie de indicador que comprenda todo el impacto que puede tener el programa sobre el bienestar de las personas. Me pidió Graciela que no hiciera de esto un seminario académico con mucha técnica, pero no puedo evitar mi papel de profesor, además de investigador. Para interpretar los números que voy a enseñar es importante entender cómo hemos construido estos 3 índices compuestos. De estas 3 variables, las competencias digitales, la búsqueda de empleo y la empleabilidad, creamos una especie de score y lo estandarizamos para que tenga media 0 y desviación típica 1. ¿Y qué es la desviación típica? Normalmente las variables que encontramos cuando medimos cosas, muchas tienen esta distribución normal, que algunos habréis visto en vuestra formación, otros no, que tiene esta distribución. El 0 sería estar en la media. A la derecha, donde pone 3 y ese simbolito, que es la letra sigma, estaría, en el caso de competencias digitales, un informático que programa y pasa todo el día en el ordenador. En el 0 estaría alguien que maneja a lo mejor Word y Excel a nivel básico. A la izquierda estaría alguien que no tiene ni smartphone ni ordenador y no tiene ni idea de competencias digitales. Entonces, nosotros, dentro de la población que participa en RedLab, vamos a normalizarlo a 0. Va a haber una distribución entre los que más y menos competencias digitales tienen y vamos a medir cuánto se han movido en esta distribución, y lo medimos en desviaciones típicas, que son estas sigmas, cuánto se han movido hacia la derecha o a la izquierda. Hacia la derecha sería
para mejor, hacia la izquierda para peor. Entonces, con esa presentación paso a presentar la primera tabla de resultados sobre las competencias digitales. Tenemos este índice, lo que hemos normalizado es en el periodo pre, o sea, antes de la intervención, le hemos puesto una media cero a lo que nos han contestado y los números que vemos al lado de donde pone T1 y T2 es el impacto que tiene la intervención sobre los dos grupos de tratamiento con respecto al control. Vemos que en el grupo T2 aumentan las competencias digitales aproximadamente 0,5 desviaciones típicas. O sea, se han movido, las personas participantes que han recibido la formación completa y la tablet, se han movido media desviación típica hacia la derecha. Volviendo a esta tabla, una desviación típica sería saltarse un tercio de la población, pues la mitad de eso ha habido un incremento y es significativo. Esas estrellitas quieren decir que estadísticamente esto es significativo. En el grupo T1, que solo recibe una tablet, no tiene formación, también hay algo de impacto. Es como la tercera parte, pero suben 0,17 desviaciones típicas. Y en la última columna tengo la medición de la segunda encuesta. Las primeras tres columnas son de la primera encuesta y muestro, esto se hace normalmente en los estudios, la especificación sin controlar por ninguna variable, controlando por las variables, específicamente las que decía María, que estaban algo desbalanceadas entre los dos grupos, que los dos grupos eran un poco distintos. Controlamos por esto para asegurarnos que no hay una diferencia y luego controlamos también por el nivel de base del indicador que estamos evaluando. Cuando vamos a los 6 meses vemos que sigue habiendo un impacto positivo, pero ha bajado un poco. Esta formación, cuando justo la terminan, ha subido muchas competencias digitales. Al cabo de 6 meses ha subido, pero no tanto. Puede que las personas participantes, si no ponen en práctica las habilidades que han adquirido, pues pierdan un poco y eso es esperable. Y vemos debajo el número de observaciones, vemos que tenemos 2.200. Obviamente solo podemos decir algo de los que contestaron en la encuesta. No podemos decir nada de los que no contestaron. Y una cosa importante que va a aplicar a todas las tablas de resultados, aquí cuando pone T2 estamos comparando los que fueron asignados al grupo de tratamiento 2 versus el control. Es importante porque sabemos que de los 990 y algo que fueron asignados, solo 400 terminaron la formación, con lo cual, y creo que de esto va a hablar Carlos también, si nos centráramos solo en los que han hecho la formación, probablemente estas cifras serían algo más altas. Y gráficamente lo podemos poner así, si el punto amarillo que está a la izquierda, que no sé si se ve bien, fuera el 0, esta es la situación pre, vemos como en verde el grupo de tratamiento 2 tiene un crecimiento muy amplio de sus habilidades digitales, el grupo 1 algo más bajo y en el grupo 2 se reduce un poco a medio plazo. La búsqueda de empleo. Ha incentivado esta formación a que las personas busquen más activamente empleo. Encontramos un efecto de 0,2 desviaciones típicas, que también es un tamaño importante. Hay más proactividad, más intentos de ir a los servicios de búsqueda de empleo online, al Servicio Canario de Empleo. Y esto lo vemos en el T2, pero no en el T1, que es lo que esperaríamos. Simplemente porque nos den una tablet, hubiera sido sorprendente que encontráramos un impacto en esta variable. Y gráficamente también lo podemos poner. Vemos que el T1 se comporta básicamente como el grupo de control y es en el T2 donde vemos una diferencia que, de nuevo, es significativa. Y en la empleabilidad, que es este concepto más amplio del que ya han hablado Graciela y María, que es la preparación, más allá de que busquen o no, la preparación que tienen estas personas para ir al mercado laboral, aquí vemos un impacto más grande, de 0,4, 0,37 desviaciones típicas. En el T2, en el T1 hay una estrella por ahí, pero básicamente no vemos un cambio. De nuevo, tener simplemente una tablet no mejora la empleabilidad, pero la formación que se les ha dado, que le han dado muchas personas que están aquí en la sala, sí que ha mejorado este indicador de empleabilidad. El impacto sobre el empleo. Graciela ya ha aludido a ello, que no es necesariamente obvio que la hipótesis fuera que estas personas iban a encontrar trabajo inmediatamente y, de hecho, si miramos el coeficiente aquí en T2, es ligeramente negativo. Partimos de un punto de solo el 8% de las personas que elegibles para esta intervención trabajaban antes. Vemos que es negativo, no es significativo, pero esto no es sorprendente. En muchos estudios de hace décadas sobre acciones de formación se encuentra que si le preguntas a las personas que han participado en la formación al terminar, ¿usted está trabajando?, hay algo menos de personas que trabajan porque han estado haciendo la formación. Es algo esperable y vemos que a los 6 meses ese número ya se acerca a 0. Lo que nos encantaría es que a
a medio o largo plazo ese número se vuelva positivo y que estas personas que están recibiendo el IMV o la PCI o la RCC tengan una mayor probabilidad de encontrar empleo. Y esto es algo que, en colaboración con el Ministerio, se han conseguido los datos de afiliación a la Seguridad Social, y esto es un análisis que no hemos podido hacer todavía porque lo acaban de obtener en la Secretaría de Inclusión, pero que a medio plazo, ya más allá del informe que se envía a la Comisión Europea, seguiremos evaluando si las personas que han participado tienen una mayor probabilidad de encontrar un trabajo en comparación con el grupo de control que no tuvo la intervención. Vemos de nuevo que el T1 no hay un impacto en esta variable como esperaríamos. Y por último, el indicador de satisfacción vital, que es uno que nos importa a todos los que hemos estado involucrados en este proyecto. Vemos que en el T2 hay un incremento en la satisfacción vital. Es como 0,11. Recuerden que esto es una escala de 1 a 5. La media era 3 en el punto de partida y se ha logrado incrementar. Aquí entran muchos componentes y es una medida subjetiva, pero las personas participantes, las que han estado en la formación y han tenido el contacto con las personas monitoras y con el grupo que les ha acompañado, reportan tener una mayor satisfacción vital y creo que este es un resultado muy importante porque no todo se puede cuantificar en el empleo, las competencias digitales. Esto es algo también importante, que es un colectivo que probablemente tiene un nivel de satisfacción vital menor que la media, y haber conseguido mejorarlo creo que es un gran éxito del programa. Y vemos que en el T1 a corto plazo no se ve un impacto, a medio plazo, no sé si es por la reiteración de preguntarles muchas veces que quizá tengan la motivación de reportar, pero se ve un cierto impacto positivo. En la segunda encuesta podemos hacer un análisis un poco más fino de las consecuencias sobre el empleo, y aquí vemos algo interesante. Antes solo estábamos cuantificando si trabaja o no trabaja la persona. Aquí, 6 meses después, se les pregunta, de los últimos 6 meses desde que terminó la formación, cuántos meses han estado trabajando. Y aquí, aunque no es estadísticamente significativo, vemos un ligero impacto positivo de 0,1 meses, es decir, unos 3 días. Y ahí es donde yo creo que hay un indicador que podríamos acabar viendo un impacto en el empleo cuando lo miremos en los datos de Seguridad Social. Sin embargo, no vemos un impacto positivo en la retención en el empleo, es decir, los que han encontrado un empleo que lo mantengan, o en formaciones adicionales. Una hipótesis que había en esta intervención es que al hacer esta intervención estas personas quizá quieran luego apuntarse a otros tipos de formación que les permitan mejorar su empleabilidad. Eso no lo hemos encontrado, vemos que el coeficiente es básicamente 0. Así que, como resumen, los resultados de la intervención, pongo en verde los indicadores en los que ha habido un impacto positivo, ha habido una mejora sustancial de las competencias digitales y de la empleabilidad y también de las actividades de búsqueda de empleo. Hay también un efecto positivo, especialmente en GT2, sobre la satisfacción vital, y donde no hemos tenido un impacto ni positivo ni negativo es en el empleo, aunque está pendiente de evaluar con los datos de afiliación a la Seguridad Social y más a largo plazo seguiremos monitoreando según vayan recibiéndose los datos. Así que muchas gracias, ha sido un placer presentar los resultados.